Bienvenidas y bienvenidos a Tiempo de Creer. Hoy día nadie discute la libertad que tenemos para leer este libro, la Biblia. Sin embargo, durante muchos siglos estuvo prohibida su lectura y difusión en España. Muchos españoles fueron perseguidos por leer la palabra de Dios o traducirla a la lengua del pueblo, como es el caso que hoy nos ocupa. Cipriano de Valera fue un sevillano que, como verán a lo largo del programa, tuvo que abandonar España para poder dedicarse a aquello que tanto anhelaba: la traducción y difusión de la palabra de Dios y sus enseñanzas, y con textos del propio Cipriano de Valera, espigados de sus libros y articulados cronológicamente por las ciudades que fueron escenario de su vida y obra. Hoy trataremos de recordar la participación de este hombre en las dos primeras traducciones de la Biblia al castellano. Quédense con nosotros y véanlo ustedes mismos. En Valera, sobre las ruinas de la antigua Nortébriga, que en el siglo XVI formaba parte del reino de Sevilla y hoy pertenece al término municipal de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, nació Cipriano de Valera el año 1532. Fueron estos campos, hoy extremeños, que forjaron el carácter de hombres con la talla de Cipriano de Valera y de sus paisanos Casiodoro de Reina, natural de Montemolín, a pocos kilómetros de Fregenal, y primer traductor de la Biblia al castellano desde los originales hebreo y griego, y Benito Arias Montano. Valera recuerda a este último en uno de sus escritos. Benito Arias Montano, natural de Fregenal de la Sierra, al cual yo conocí estudiando en Sevilla, fue un hombre muy docto. Oía de muy buena gana la doctrina de los buenos predicadores de Sevilla, como del doctor Constantino. Y vino, no ha muchos años, a Amberes, donde a costa del rey don Felipe II imprimió la Biblia políglota. Millones de hombres y mujeres, a uno y al otro lado del Atlántico, son lectores habituales de la primera Biblia impresa en castellano, traducida directamente de las lenguas originales, hebreo y griego, por Casiodoro de Reina, que nació en Montemolín en 1520, y después revisada por Cipriano de Valera, que vino al mundo cerca de Fregenal de la Sierra en 1532. Esta Biblia es conocida popularmente en Hispanoamérica y también en España como la versión Reina y Valera, en recuerdo del primer traductor y el primero que la revisó. Esta es una Biblia muy conocida y que ha circulado por millares de copias y sigue teniendo una gran demanda, especialmente en Hispanoamérica. Cipriano de Valera, desde su obligado exilio en Inglaterra, mientras alterna sus compromisos docentes en Cambridge y en Oxford, y está ocupado a multitud de tareas literarias, va a escribir, recordando en varios de sus libros y principalmente en los dos tratados, su juventud en la Universidad de Sevilla, su paso por el monasterio de San Isidoro del Campo y su dedicación a que la palabra de Dios corra y sea glorificado en España y, como literalmente dice, en las Indias occidentales. Cipriano de Valera deja la campiña de Fregenal para estudiar en la Universidad de Sevilla, ciudad de la que siempre guardará un grato recuerdo. 30 años después de haber dejado Sevilla, Valera la recordaba en el primero de sus libros diciendo: la ciudad de Sevilla es una de las más civiles, populosas, ricas, antiguas, fructíferas y demás suntuosos edificios que hoy hay en España. Desde este púlpito situado en lo que hoy se conoce como el Patio de los Naranjos, Valera debió escuchar a los predicadores Egido y Constantino. Dicen los narradores de la época que el patio era insuficiente para albergar la gran multitud de sevillanos que allí se reunían para escuchar a estos grandes expositores. Desgraciadamente, a causa de su fe evangélica, sus nombres fueron olvidados en la inscripción que aparece en la base del púlpito.
Constantino Ponce de la Fuente, tras formarse en Alcalá de Henares, ganó la canonjía aquí en la Catedral de Sevilla. Como canónigo magistral se ocupaba principalmente de la predicación que ejercía fundamentalmente en el púlpito de piedra que ahora puede contemplarse en el patio de los Naranjos. Allí, tras pasar por una imprenta sevillana y ver la luz en 1556, se publicó una relación de sermones, concretamente 6, todos ellos basados en su propia traducción desde el original hebreo del Salmo I. Estos sermones, escritos tal como fueron predicados, como el propio autor atestigua en su prólogo, se iniciaban con estas palabras. Este salmo, que entre todos los otros del rey y profeta David, está puesto como por principio y cabeza de ellos, aunque en las palabras sea de los más breves en la doctrina y en el espíritu, es muy largo y copioso, porque contiene en sí todo el enseñamiento de lo que debe de hacer cualquier hombre que quisiere servir a Dios y alcanzar a ser verdaderamente bienaventurado. Sermones de esta guisa son los que pudo escuchar muy bien Cipriano de Valera durante su tiempo como estudiante en la Universidad de Sevilla y más tarde profesando como fraile Jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo. La amistad, la relación de estos dos hombres, Constantino Ponce de la Fuente y Cipriano de Valera, está atestiguada documentalmente y es naturalmente una relación justificada porque ambos abandonaron su antigua fe católica romana para abrazar la fe de la Reforma. Testimonio de este despertar espiritual evangélico en la Catedral Sevillana es la vidriera protestante con la que Carlos de Brujas narró la completa y permanente victoria que Cristo consiguió sobre la muerte al levantarse del sepulcro. Mientras profesaba como fraile Jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, muy próximo a Sevilla, se produjo su conversión y exilio, dos hechos que marcaron su existencia posterior, y que en tercera persona narró así. El año 1557 acontecieron en Sevilla cosas maravillosas y dignas de perpetua memoria. Y es que en un monasterio de los más célebres y ricos de Sevilla, llamado San Isidoro, el negocio de la verdadera religión iba tan adelante y tan a la descubierta que, no pudiendo ya más con buena conciencia estar allí, 12 de los frailes en poco tiempo se salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro del año se vieron en Ginebra, a donde cuando salieron tenían determinado de ir. No hubo ninguno de ellos que no pasase grandes trances y peligros, pero de todos estos peligros los escapó Dios, y con mano potentísima los trajo a Ginebra. En Ginebra conoció a Juan Calvino, de quien fue discípulo y traductor, por lo que tras llegar a Londres publicó la tercera edición de su catecismo y se responsabilizó de la primera traducción castellana de la Institución de la Religión Cristiana, principal obra teológica de Calvino y uno de los 20 libros que más han influido en el mundo, del que este año se cumple el cuarto centenario de su primera impresión castellana en el Londres de 1597. Como bien reconocía el rey don Juan Carlos, en ocasión del discurso de agradecimiento tras recibir el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, Cipriano de Valera debe ser recordado como uno de los grandes hombres de la cultura española. Esta mención del rey don Juan Carlos hubiera agradado a Valera, que 400 años antes escribió: «Orad por España, y principalmente por el rey y por todos aquellos que tienen el gobierno. Que Dios les haga gracia de leer y meditar la Sagrada Escritura, sin noticia de la cual es imposible que ellos hagan su deber, ni que los súbditos sean bien gobernados en verdadero temor de Dios».
Mientras el emperador Carlos, desde su destierro en el extremeño monasterio de Yuste, seguía con atención el desarrollo de la maquinaria inquisitorial que condenaba a la hoguera a Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Constantino Ponce de la Fuente y tantos otros. Valera se entregaba por completo a su labor literaria, dejándonos un legado que perdura hasta hoy. De entre todas sus obras, es de destacar la revisión que hizo a la traducción de la Biblia realizada por su paisano Casiodoro de Reina. 20 años de su vida fueron invertidos en este trabajo que dio como fruto la edición de la famosa Biblia del Oso, en 1602. Con la edición de la Biblia del Oso se pierde la pista de Valera, por lo que no sabemos ni el lugar ni la fecha de su muerte. No tenemos su tumba, pero sí el fruto de su trabajo. Su amor por la palabra de Dios ha permitido que millones de hispanoparlantes hayan conocido la buena noticia del mensaje de Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este